Desde el oriente de El Salvador, somos Emaús TV, una señal que viene desde lo alto. Vamos a iniciar el capítulo número 16 de Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? De Hechos del Espíritu Santo. Algunos dicen que es mejor decir Hechos del Espíritu Santo que Hechos de los Apóstoles, porque estos hechos fueron por obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Es importante recalcar, hermanos, que cuando la obra del Espíritu Santo es algo muy importante, el reconocimiento. En la obra de Dios, cuando Yahvé, Elohim, Adonai, El Shaddai se identificó en el antiguo pacto al pueblo de Israel, había una forma de tratar. Luego viene Yeshua y tiene otra forma de tratar. Pero lo importante de la aparición del Espíritu Santo es que cuando Yeshua muere, casi que los apóstoles creyeron que había muerto el Evangelio. Creyeron que no, hasta ahí murió. Es decir, murió el representante de la gracia. Y un punto bien importante aquí es que dijeron, bueno, aquí terminó todo. Algunos de los apóstoles hasta se incorporaron de nuevo a las labores que tenían antes de conocer a Yeshua. Hasta ahí hubieran muerto todos. Pero la resurrección del Mesías demuestra que él no mentía en las promesas que había dado y lo demostró siendo él la primicia de lo que nosotros vamos a seguir. Él demostró siendo la primicia, esto que a mí me sucedió, les va a suceder a ustedes. Es decir, la resurrección de la inmortalidad del alma y del espíritu. Para algunos no tienen problemas en creer eso, pero la inmortalidad del cuerpo, ese es otro tipo. Entonces, cuando Yeshua resucita, no resucita en espíritu, ni solo con alma, sino que resucita con un cuerpo regenerado, glorificado, como el que nosotros vamos a tener. Entonces, la diferencia está en eso, en que nuestros cuerpos van a ser glorificados y no seremos como solo espíritus, sino que tendremos un cuerpo, pero regenerado. Y esta era una de las virtudes. Entonces, el Evangelio renace por el Espíritu Santo. Es decir, Yeshua termina su ministerio, él se retira y hace una promesa. Hace una promesa que es de retiro, porque los apóstoles pudieron haber dicho, ¿y con quién nos quedamos? En el aposento alto estaban acabados. El movimiento se había terminado. Pero viene un avivamiento y viene un empuje, pero este empuje es gracias al Espíritu Santo. Es decir, al poder del Espíritu Santo obrando después de Yeshua. Entonces quiere decir que los hechos, por eso del Espíritu Santo, hemos visto mucho la palabra y el Espíritu Santo les dijo, y el Espíritu Santo los llevó, y el Espíritu Santo indicó, y el Espíritu Santo les impidió, y el Espíritu Santo, y oímos eso a cada momento aquí, porque el Espíritu Santo está obrando en dar impulso a la obra evangelizadora y a la obra de salvación. Yeshua ahora intercede por nosotros, pero él delegó y dijo, yo mandaré un paracletos, en griego, pero es uno semejante a mí. ¿Para qué? Para que esté con ustedes. ¿Hasta cuándo? Todo el tiempo. ¿Y para qué? Y hemos visto, ¿para qué? ¿Para qué está el Espíritu Santo? Bueno, y para darnos poder, para guiarnos a toda verdad, para consolarnos, ¿verdad? Él ha dicho ir para llevar frutos. Entonces, los cristianos vivimos gracias al poder y el movimiento del Espíritu Santo que Yeshua ha dejado. Aquí entonces estamos viendo los hechos, dijimos, del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver en el capítulo número 16
y vamos a ver qué aprendemos en esta tarde. Oremos. Poderoso Señor, te damos gracias por tus bendiciones, por permitirnos estar acá congregados. Ahora pedimos que tu Espíritu Santo nos ministre y nos lleve a toda verdad y nos guíe. Y así como movió esta iglesia, pues siga moviéndonos a nosotros, enseñándonos y consolándonos y guiándonos a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua, su Hijo amado. Amén y amén. Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hija de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Por qué el énfasis en diferenciar quién es judío y quién es gentil? En este libro de los Hechos, como un libro de transición, podemos ver la influencia judía siempre. El judaísmo, hermanos, es como cuando se nos ha metido algo a nosotros, es difícil erradicarlo de nosotros. Y en este caso, yo he podido ver el fracaso, si se puede decir así, de algunos apóstoles en tener que admitir algunas costumbres judías solo por no dañar a los judíos, solo por no detener el ministerio. Hasta Pablo se lo obligó. Entonces el judaísmo era terrible, hermano. Es como una religión actual que se mete hasta los tuétanos de la gente y la gente le queda bien amañada con esta situación. Pero aquí dice, fíjense bien, sigue la discriminación, podríamos decir, de una madre judía, pero ¿de un padre qué? ¿Cómo quien dice? Y hay algo más importante ahí, cosa que en la gracia, hermanos, ya no hay diferencia. En la gracia ya no tenemos diferencia con esto. Y este es el dolor de algunos judíos recalcitrantes en entrar a la iglesia con gente que consideran que no son de su pueblo, que no son como ellos. Entonces aquí enfatiza Dios, hijo de una mujer judía, y agregan, ¿qué? Creyente. Porque no todos los judíos son creyentes. Los judíos creyentes son los judíos que aceptaron a Yeshua como su Mesías, los que se cristianizaron. Los otros siguen en el problema que tienen. Entonces, la gente a veces no es creyente. Y usted me puede decir, hoy en día podría haber alguien que no sea creyente. Sí, es decir, hay personas que saben que existe Cristo, pero no les interesa, sino que creen en otro intercesor o en otra intercesora y ven a Cristo como en un segundo plano. Los judíos ven a Cristo como un segundo plano, lo ven como un profeta, no lo ven como el Mesías. Y uno de los énfasis más grandes de la gracia es el que aceptaran a Yeshua como el Mesías realmente, no como un profeta. Y esta fue la piedra de tropiezo para el judaísmo. Los judíos no podían admitir que él, el hijo de un carpintero, que una persona humilde, no arrogante como ellos le esperaban, fuera el Salvador. No lo podían creer. Y ese era uno de los problemas. Y ahora siguen creyéndose ellos más. Y hemos estudiado en los capítulos anteriores el judaísmo, cómo está penetrado y cómo doblegaba hasta Pablo, a Pedro. Y ya entendiendo la gracia. Verso número 2. Del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Bueno, este esposo, ¿de quién? ¿El esposo de quién? El esposo de esta mujer. ¿De cuál mujer están hablando aquí? De la mamá de Timoteo. De la mamá de Timoteo. Pero este hombre, a pesar de que era griego, en el verso 2 dice, del cual hablaba. Muy bien, era un esposo consecuente, ¿verdad? Pero si ustedes ven el protagonismo, aquí lo toma la mamá de Timoteo, pero el padre era consecuente. ¿Y qué quiere decir esto? Pues esto de consecuente o de verlo como un gentil que buscaba las cosas de Dios. Los judíos, aunque
no tomaban a los gentiles, hermanos, como hermanos de ellos. Y aunque los gentiles demostraban que buscaban a Dios, ellos siempre tenían ahí les digo, sí, este busca a Dios, pero no es. Entonces, es como algunos creyentes que consideran que los que no pertenecen a su iglesia, tampoco son los que están aquí, los otros no pueden ser. Entonces, esto sucede hoy en día también. Hay congregaciones que se creen como los judíos, que son la vanguardia de todo, que son los originales y que los demás son imitación. Pero todos hemos sido bautizados por el mismo Espíritu. Y esto era un problema para los judíos entenderlo. Pero aquí podemos ver la diferenciación. Sin embargo, vemos la cualidad que este hombre, aunque era griego, respetaba las cosas de Dios y era de buen testimonio. Verso número 3. Pablo quiso que éste fuera con él. ¿Quién? Timoteo. Y lo tomó. Y aquí aparece algo grave para nosotros. ¿Y qué hizo? Y lo circuncidó. Miren, eso es la gracia, hermano. Eso era la gracia. Eso había aprendido Pablo. ¿Qué pasó aquí, pues? ¿Qué pasó aquí? Veamos Gálatas 2:3. Gálatas 2:3. Alguien me lee Gálatas 2:3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo por todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Oye, obligado a que se. Es decir, que los judíos, el que no se circuncidaba, y recuerden que en el capítulo anterior entendimos que Dios decía que ustedes no se circuncidan, no son salvos. Ustedes no pueden ser salvos y no son circuncidados. No crees que somos de la gracia. Sí, está bueno, pero siempre tienes que circuncidarte. Entonces, recuerdan que Pablo dobló el brazo contra los judíos. Imagínense qué influencia podía tener. Ahora aquí dice que Tito fue obligado. No dice que ni siquiera, pero que aquí hay un problema con Tito. Tito estaba conmigo, fue obligado a circuncidar, aunque era ¿qué? Ni siquiera judío. Pero lo obligaron a circuncidarse. Pero ahora viene Timoteo, y Timoteo era un híbrido, porque Timoteo era de una madre judía y de un padre griego. Entonces, los judíos tenían problemas en admitir a un hermano que no fuera circuncidado. Hoy en día tenemos congregaciones que también tienen problemas cuando los hermanos no se someten a ciertas reglas que ellos tienen, pero que el Evangelio no ha establecido. La gracia establece que hay que circuncidarse, hermano. ¿No? ¿A quién le había sido dada esta señal? A los judíos. Pero los judíos la estaban aplicando parejo. Ya habían conocido a Yeshua. Yeshua dijo: están libres de esto. Yo estoy formando una iglesia y esta iglesia no es igual que el pueblo de Israel. Son dos cosas distintas. Bajo la iglesia yo voy a abrigar a judíos, a gentiles y a todo el que quiera venir a mí. No hay, toda criatura puede entrar en la congregación. No hay ningún problema en la comunión. Pero los judíos insistían con eso. Y si ven el verso número 3, lo tomó. ¿Y quién lo circuncidó? Según la lectura, ¿quién lo circuncidó? ¿Pero por qué? Porque iba a usar a Timoteo. Veamos parte B. ¿Por causa de quién lo circuncidó? O sea, Pablo dijo: bueno, esto no da ni más ni menos, últimamente no hace nada. Pero si yo no bautizo a Timoteo, no me lo va a aceptar. No me lo van a aceptar como discípulo. Hermano, a pesar de que en el primer concilio, y hablo de concilio verdadero, concilio apostólico, el primer concilio, había llegado al acuerdo que era lo único que tenían que hacer los gentiles. ¿Recuerdan? Guardarse de la comida de los ídolos y la fornicación. No hablaron de la circuncisión. Pero es obvio que seguía recalcitrantemente insistiendo que el que no se circuncidaba no lo admitía. Pero ya habían hecho un concilio en donde mandaron hasta carta a decir de que estaba bien, que no le pusieran carga a... Pero ¿qué pasó con Timoteo aquí? Dice claramente que por causa de los judíos, es decir,
Pablo no quería detener la misión por una cuestión que no va ni venía. Ahora, hermanos, ¿qué tanto debemos de admitir nosotros en las congregaciones actos que no son bíblicos o cristianos o que están dentro de la gracia para poder penetrar o predicar? ¿Hasta dónde llega este límite? Por ejemplo, Pablo pues circuncidó. ¿Sabía Pablo que era necesario circuncidarse para que salvara a Timoteo? No. Pero lo hizo. ¿Por qué? Por causa de judíos. Quiere decir que Pablo estaba haciendo un acto que literalmente no había que hacer, pero que era la forma de poder penetrar a los judíos. Quizás Pablo dijo, bueno, tal vez más adelante los judíos ya entendiendo bien las cosas van a ver que la circuncisión no es necesaria. Así como para unas iglesias, hermanos, el bautismo es determinante para la salvación. Cuando yo me meto a internet, hay una página que qué molesta diciendo el evangelio del agua y del espíritu. El evangelio del agua y del espíritu. Que afirmó, ¡qué barbaridad! Y ya entendemos bien claro que el bautismo no salva. Porque entonces Jesús no era salvo, el Salvador no era salvo, porque se bautizó. O sea, se bautizó para ser salvo Jesús. Entonces el bautismo no era el propósito ese. Entonces entendemos que la circuncisión tampoco salva. Pero podríamos cometer el error en una congregación de estar poniendo reglas, o estar poniendo costumbres, que podemos hasta engañar a la gente y decir que si tú no haces esto, no te salvas. Entonces hay gente que dice, el que creyera dice bautizar, y si solo creyó, no es salvo, tiene que bautizarse. Entonces, habemos judaizantes, pero de otro tipo. ¿Y quién les enseñó eso? Son las malas doctrinas. El bautismo tiene su posición y tiene sus consecuencias. La salvación, nosotros somos salvos por creer en el Señor, somos salvos. Y esto lo demostró el Señor, salvando gente. Y en este capítulo tenemos eso. Entonces, pero vemos que Pablo se ha olvidado. Ahora, la pregunta está aquí, hermanos, en que hasta qué punto las iglesias podemos hacer algunas cosas que le agradan a los hermanos, para que los hermanos no se vayan, o para que los hermanos tal vez maduren y luego entiendan. Y este puede ser el caso de que las mujeres se pongan pantalones y hay algunas beatas que no la admitan, ¿verdad? ¿Qué andan pantalones? Entonces, ¿hasta qué punto un pastor pues quítenle los pantalones para que esta gente se calme? Aunque eso no salva, aunque eso no es bíblico, pero como Pablo estaba haciendo en este momento. No sé si me explico, que a veces hay una flexibilidad. ¿Pablo dañaba la doctrina con esto? No. Posiblemente no. Aunque por imitación, si alguien dice, Pablo circuncidó a Timoteo, hay que circuncidarse para salvarlo, podría haber una mala interpretación. Estos son los riesgos que nosotros como líderes o algún pastor no puede arriesgar la sana doctrina por un hábito que le guste a alguna congregación y que solo para satisfacer el deseo de algunos de la congregación pues se haga. Posiblemente funcione, no sé lo que el Espíritu Santo diga. Aquí en esta iglesia no se ayuna. No, yo busco iglesia donde ayuno. Ayunemos pues, hermano, para que este hermanito esté tranquilo, que echemos un ayuno. O sea, es lo que Pablo estaba haciendo. Él era una autoridad. Nosotros no lo podemos criticar. Esto era obra del Espíritu Santo. Pero eran cuestiones particulares, porque no se dice que Pablo andaba circuncidando a diestra y siniestra. No. Fue un evento una vez y luego, bueno, acá Tito, que vemos que dice Pablo era obligado, no se salvó. Aunque andaba conmigo el pobre Tito y no era ni judío, no circuncidaba. Entonces, ¿qué podemos percibir? La presión de costumbres, la presión de normas que estaba rompiendo la gracia, pero que aún en la iglesia que estaba en transición estaba todavía esa cuestión. Ahorita hay iglesias que están en transición, todavía practican ritos que ya no deberían de practicar, como si estuviéramos en los hechos de los apóstoles. Ya pasamos eso. Era un momento de transición, pero hay iglesias que se aferran a estos ritos y a estas costumbres. Y esto no es libertad, ni tampoco es doctrina sana. Explicado eso, podemos entender que nadie va a morir por ser circuncidado. Ni nadie se va a morir
entendemos aquí por hacer alguna costumbre, no ser una costumbre que alguien diga allá afuera que hay que hacer. Ese era el punto principal. Entonces Pablo estaba pensando, viendo más allá, diciendo, bueno, necesito a este muchacho que trabaje conmigo y será un impedimento si no se circuncida, no será recibido por los judíos. Y yo necesito que trabajemos en la sinagoga, porque Pablo estaba trabajando en la sinagoga, ¿sabes? Y la sinagoga es enero, iba a los judíos. Entonces él, sabiamente, digo yo, hizo eso. De hecho, no lo hizo en una congregación, lo hizo de una forma particular y no como una doctrina. Entonces dice, los circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era, es decir, que como que era una ley para no ser judío. Si usted ve aquí que no ser judío era como un pecado, hermano, no lo admitían a usted. Entonces, hoy se han puesto congregaciones de este mismo modo. Si no son de esa congregación, no hay nada. Es más, se atreven a decir que fuera de la iglesia no hay salvación. O sea, que no salva a Cristo, sino que salva la iglesia. O salva hábitos y no el sacrificio de Yeshua en la cruz. Entonces, podemos confundirnos, pero aquí podemos ver la tendencia. Verso número 4. Según pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos. ¿Qué acuerdos, hermanos? ¿Qué acuerdos o cartas? El acuerdo que habían tomado en los concilios. ¿Y qué acuerdo era este? Vayamos a retroceder ahí al capítulo 15, verso 28. Capítulo 15, verso 28. ¿Cuál era el acuerdo que estaba ahí? Okay. Miren el acuerdo que andaban entregando, pero ya lo estaban violando. Miren cómo esto. Andaba una carta que decía, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales. Y entre esas cosas esenciales estaba no comer las cuestiones a los ídolos y no andar por mi carne. Pero ya Pablo, con la misma carta que andaba, ya había circuncidado a su compañero. Pero estos eran los acuerdos que andamos, porque recuerda que quedaron contentos ahora que ya tomamos este acuerdo. Vayan por todas las iglesias a promulgar este acuerdo de que los gentiles no necesitan ser circuncidados ni guardar la ley, simplemente que les tengan de cosas de abogado, que no coman cosas de a los ídolos y eso, ¿verdad? Pero en contradicción a eso, acababa de ser circuncidado Timoteo. Y andaba un documento ya, por un concilio que decía que no era necesario todo eso. Pero esto indica que debajo de agua, mucha gente en las congregaciones no acepta la predicación ni la palabra de Dios. Es decir, que aunque nosotros lo digamos aquí, hay gente que dice no. Hay gente que puede estar con nosotros aquí, nosotros le explicamos algo. El acuerdo estaba tomado por las autoridades, había llegado a lo que tenían autoridad, en donde definieron un punto que para la salvación no era necesario circuncidarse o guardar la ley. Pero en este momento vemos que seguía esa influencia y Pablo muy inteligentemente trataba de adecuarse a eso. Entonces dicen ahí que ellos llegaron, pasaban por las ciudades entregando los acuerdos. Es decir, hermano, que cuando hay acuerdos, todas las congregaciones deben de saber de estos acuerdos, que fueron tomados por las personas que tienen autoridad. Porque los que andaban promulgando que la salvación sí era por gracia, pero que había que circuncidarse, estos no la habían sido autorizados. Entonces por eso tomaron un acuerdo de reunirse las autoridades y decidir sobre este asunto. Y sobre este asunto decidieron, y eran los acuerdos que andaban confirmando en cada iglesia, en cada una de las que habían fundado, la decisión que se había tomado. Y dice que los hermanos lo recibían con gozo y alegría esta noticia que habían hecho ellos. Yo no sé cuántas iglesias ahora, hermanos, si nos reuniéramos, aunque esto es imposible, pero tal vez para Dios no, si nos reuniéramos todos los pastores de las comunidades y tomáramos un acuerdo de cómo es la salvación, no sé cuánto, si saliera pleito o cómo saldría ahí.
Si somos guiados por el Espíritu Santo, podría haber un acuerdo. Pero si somos guiados por la carne, cada quien va a pelear por sus costumbres. Sin embargo, aquí lo que interesaba era la decisión del Espíritu Santo. Y esto se dio en los líderes de este momento y tomaron buenas soluciones. Y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las observaran. Es decir, que las normas se hacen para respetarlas, para compartirlas. Las congregaciones escuchan la enseñanza, y la enseñanza que se da aquí es palabra de Dios, sana doctrina, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Los líderes somos responsables de no estar diciendo mentiras a la congregación o cosas que nos convienen a nosotros por cuestiones económicas, políticas o sociales, sino que aquí el único interés debe de ser la verdad que el Espíritu Santo derrama para la gente. Nosotros no tenemos interés de estar enseñando cosas inapropiadas solo por formar pleito con otra persona o por parecer que somos inteligentes. En este caso, cuando a la iglesia se le enseña algo, es porque delicadamente, con la consulta al Espíritu Santo y a la palabra, se ha dicho que esto así es. Válgame Dios, si nosotros estuviéramos enseñando que la salvación es por obra y no es por obra. Y un hermanito dijera, hermanito, yo no puedo hacer obras, estoy frito para el infierno. Y los que dicen que la salvación es por obra, la pregunta es, ¿y cuántas obras debo hacer para salvarme? Pues no lo sé, nadie lo sabe. Y entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Tratando, luchando a ver si alcanzo. ¿Y cuándo sabes que vas a alcanzar? Cuando esté donde Dios pueda tener el frito o el metal. O sea, sería terrible una situación como esa. Pero las palabras de Dios, las palabras de Yeshua no fueron esas, sino que él dijo que el que cree en Él es salvo. Y no solo Él, sino que su casa también. Eso se explicará adelante. Verso número 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. ¿Pero qué fe? Cuando decimos en la fe, hay dos clases de fe. Una fe que es la fe que yo tengo, que Dios me va a sacar de un problema y yo tengo fe que Él es poderoso para sacarme de ese problema. Esa es una fe. La otra fe es el conjunto de doctrinas que yo creo. Entonces aquí se estaba refiriendo al segundo caso. Los andaban confirmando en el conjunto de doctrinas que se habían acordado allá en el primer concilio. Eso era lo que andaban confirmando. La fe es eso. Ahora, usted tiene una fe. ¿Y cuál es esa fe? Esa fe es lo que usted piensa de los ángeles, lo que piensa de Dios, lo que piensa del Espíritu Santo, lo que piensa de la muerte, lo que piensa del Seol, lo que piensa del cielo, lo que piensa de los ángeles. En las congregaciones nosotros enseñamos nuestra fe de esta manera en base a la Biblia. Y esto debe de ser lo más sano posible, no adulterar esa enseñanza. Y es lo que tratamos, por eso que en esta congregación enseñamos verso por verso. No usamos un texto de pretexto para decir otras cosas, sino que estamos enfocados en el texto. Verso número 6. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Es una provincia occidental de Asia Menor. En este verso número 6 aparece una frase muy importante, muy interesante. Habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo, otra vez lo que hablábamos al principio. Por eso decimos que estos son hechos del Espíritu Santo. Hermano, ¿cómo es que el Espíritu Santo impidió que ellos hablaran? ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? Hemos visto en este mismo libro que en algunas ocasiones el Espíritu Santo lo ha impulsado a hablarle a alguien. Por ejemplo, el eunuco venía y de pronto le fue enviado a alguien por el Espíritu Santo a hablarle al mundo. Pero en esta ocasión estamos viendo lo contrario. Estamos viendo que el Espíritu Santo les impidió. Bueno, hermanos, ¿por qué le impidió el Espíritu Santo y que no que había que predicarle a toda criatura? Bueno, ¿qué podemos aprender de esto, hermanos? Número 1, la obediencia. No siempre Dios está de acuerdo con lo que nosotros pensamos.
Él tiene un propósito y tendremos que abrir muy bien los ojos para escuchar, para ver, y nuestros oídos para escuchar al Espíritu Santo que desea. Yo por eso digo, abramos un campo allá, abramos un campo. No,